lo que vamos a ver es que hay un efecto de deshidratación en la superficie. Después vamos a tener daños, mucho calor dentro de la piel. En inglés lo llamamos electrodesiccation. Tenemos todo, eso es el plasma tiene el mismo principio físico del electrofulguración y electrodesicación, no sé cómo se dice eso en español. Pero ese tipo de equipo, cuando lo ponéis en contacto con la piel, normalmente no el nuestro, pero otros tipos de equipos que funcionan más o menos de manera similar, tienen una placa de retorno y la vais a tocar con el electrodo en la piel y el efecto del calor entra directamente de manera muy profunda en la piel. Normalmente ese tipo de técnica en estética se utiliza también para quitar los lunares, pero para coagular los vasos sanguíneos. Y tenemos el fulguration en inglés, que es decir, lo podemos llamar arco eléctrico, plasma, electrocoagulación, como podemos llamar. Y eso es el hijo de la electrocoagulación, que es decir, del plasma, del arco eléctrico. Y esa es una de las fotos que hemos tomado por la literatura que hay en inglés. Y es algo que se conoce muy bien en el aspecto de la medicina. Esa picture, ese dibujo, lo que vamos a ver es que hay un efecto de deshidratación en la superficie. Pero lo que queremos enseñaros es eso, porque tenemos el efecto de skin tightening o de, ¿cómo se llama?, de rejuvenecimiento de la piel. Porque le vamos a inyectar calor en la piel y ese calor va a daros el efecto de rejuvenecimiento de la piel de manera similar como lo hacen los láseres. Los IPLs, las luces pulsadas creo que se llama en español, el láser CO2, YAG lasers, láser a YAG, tienen más o menos un efecto similar. Lo que vamos a hacer con esos instrumentos, le vamos a inyectar calor a la piel de manera diferente. En esa manera, como lo vamos a inyectar con ese instrumento es, le vamos a quemar superficialmente la piel, pero ¿por qué tenemos dolor? ¿Por qué advertimos dolor? Porque vamos a tener mucho calor dentro de la piel. Y esa quemadura, ese calor que después va a ser una quemadura si la vas a hacer bien, muy blanda, que no va a causar daños permanentes, va a causar el rejuvenecimiento de la piel por el efecto de la regeneración de los fibroblastos. Entonces ese es el principio físico básico. ¿Por qué hemos hecho esto? Para explicar eso. ¿Por qué hablamos de eso? Porque en inglés, en el Reino Unido también, en todos los anglófonos, dicen algunos equipos que no dan calor, no dan ningún efecto al derma. Pero eso no es verdad, porque si no hubiera eso, el calor no hubiera hinchazón después de los tratamientos con arco eléctrico. Entonces, sí que hay calor dentro de la piel, que le vamos a inyectar calor, y eso es el efecto que que tenemos que tener, pero tenemos que tener cuidado en cómo utilizamos el equipo, porque si le vamos a dar demasiado calor, después vamos a tener daños a la piel. Entonces, ahí que el entrenamiento es muy importante, porque tenemos que darle calor,
pero no demasiado porque si no la quemadura va a resultar en daños permanentes. En este dibujo, ¿por qué lo tenemos? Porque aquí lo que queremos demostrar es cómo a cualquier potencia del arco eléctrico el efecto dentro de la piel cambia conforme que la duración del arco eléctrico cambia. Si por ejemplo vais a utilizar un equipo arcoeléctrico a potencia muy baja durante, digamos, 500 milisegundos, sí, 500, 400 milisegundos por ahí, un segundo o no sé, 5 segundos, claramente los efectos en la piel, la quemadura y la carbonización, la denaturalización de la piel va a ser mucho más profunda hasta tener daños de tipo permanente. Como sabemos, con el arco eléctrico le podemos quitar lunares, entonces todo el tejido muelle de la piel lo podemos quemar y podemos también quemar la piel. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo utilizamos esos equipos, pero entonces no es simplemente de cuánta potencia el equipo tiene. Esos tipos de equipo tienen que tener una potencia muy baja para dejaros hacer esos tipos de tratamientos de manera fácil y segura. Pero también tenéis que tener mucho cuidado de cuánto tiempo lo vais a tener ese arco eléctrico en la piel, porque conforme que tengáis un arco eléctrico también de potencia muy baja, podéis también comer en la piel, literalmente comer la piel hasta llegar al hueso, con cualquier tipo de equipo, no hace falta de qué marca vais a manejar. Y eso es otro para enseñaros que la duración del arco eléctrico es muy importante. Si vais a tener un arco eléctrico durante mucho tiempo, claro que en la piel le vais a excavar la piel. No, eso es un dibujo que lo tenemos publicado en internet, es para hacer una presentación, una presentación de cómo se ponen los punticos. Normalmente los punticos siempre que hay que ponerlo entre las arrugas y nunca dentro de las líneas, porque como vamos a ver después, vamos a enseñaros de qué tipo de daños vamos a tener si la vais a poner las punticas dentro de las arrugas. No sé si en español hay de esos videos. Intensidad, perfecto. Perfecto, la intensidad del tratamiento no es simplemente proporcional a la potencia del arco eléctrico, es proporcional a la duración del arco eléctrico. Entonces, por eso hemos hablado de la duración del arco eléctrico, porque la duración del arco eléctrico puede también dar daños, pero conforme más ancha la duración del arco eléctrico, más calor le vais a dar a la piel. La intensidad del arco eléctrico, entonces la potencia del equipo mismo y la distancia entre los puntos. Ahora vamos a ver ese dibujito aquí. ¿Por qué hemos hecho ese dibujito? Para demostrar algo muy importante, que es decir, la duración del arco eléctrico va a dar por ejemplo, si vamos a tener una duración de arco eléctrico de medio segundo, en ese punto aquí, en el X2, vamos a tener un calor, por ejemplo, de 1. Si vamos a tener una duración de 2 segundos, vamos a tener un calor en X2 de 2, por ejemplo, 3, por daros unos números. Conforme la duración va a aumentar, el calor en ese punto, en cualquier punto de aquí, va a ser mayor. Pero también tenemos una denaturalización o una quemadura de la piel más profunda. Entonces, la duración es muy importante. Ahora, ¿por qué la distancia entre los puntos es muy importante y va a determinar la intensidad del tratamiento? ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a darle un punto, de momento eso no existe, por ejemplo, le vamos a dar un puntico aquí, de cualquier duración, por ejemplo de 500 milisegundos.
Y en este puntico aquí, X1 por ejemplo, porque aquí tenemos este arco eléctrico, en ese punto tenemos un cierto nivel de calor advertido por la piel, en ese punto, advertido por ese puntico de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque el calor, ¿cómo se...? A ver, el calor, ¿cómo se derrama? Sí, se difunde por todos lados. Entonces, en ese punto de aquí, aún sea poco, tenemos un poco de calor generado por ese arco eléctrico de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí todavía no tenemos nada. ¿Sí? No parecéis muy convencidos. ¿Sí? Ok. Si no queda claro, por favor, preguntarme. Ok, perfecto. Y aquí después le vamos a dar otro puntico aquí, el punto 2. Entonces, en el punto 2, ahora vamos a advertir el calor por ese X2. Ese punto X2, el mismo punto, vas a advertir calor por ese otro punto. Entonces aquí vamos a tener el calor advertido por ese punto, X1 más X2. Y ahora, vamos a hacer algo para que... Es un ejercicio mental, pero es muy importante. Ahora, eso lo vamos a tener fijo, ese punto 2. Entonces, vamos a olvidarnos que aquí le hemos puesto algo. Antes le vamos a dar punto 2, entonces vamos a tener X2. Pero si ese 1 lo vamos a poner aquí, por ejemplo, ese X1, que va a estar más cerca, vas a tener más calor. Entonces aquí, en ese punto, si eso lo vamos a mover un poco más cerquita, en este mismo punto vamos a tener mucho más calor. Por eso... ¿Va a tener 2 o va a tener más? ¿Perdón? En la proporción, ¿va a tener ya 2 más arriba o va a tener 4? ¿Cuál es la proporción? Eso la medición nunca la hemos hecho. Nunca hemos hecho una medición en la piel. No lo hemos hecho. Pero eso es para explicar el concepto. ¿Por qué? También en inglés, nadie habla de ese concepto de que la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La concentración de calor. La intensidad del tratamiento es proporcional a la distancia y a la duración del arco eléctrico. Eso estamos intentando que vosotros entendáis por qué. ¿Por qué hay estos tres puntos muy importantes? No es simplemente cuánto es la potencia del dispositivo. Eso no es el único factor. Entonces, cómo utilicéis el dispositivo es muy importante, porque si entendéis por qué, cuando vais a hacer el tratamiento, lo vais a hacer con, ¿cómo se dice? Sabiendo el por qué, entonces vais a tener os vais a recordar por qué lo vais a hacer en esa manera y vais a tener un poco más de cuidado. Por eso es muy importante. Entonces, aquí lo que quería decir simplemente es eso. Aquí vamos a tener un punto 2, le vamos a dar un puntico aquí, pero este punto 1 lo vamos a desplazar más cerca. Si lo vamos a desplazar más cerca, aquí en el punto X2 vamos a tener todavía más calor. Entonces podéis aumentar la intensidad del tratamiento haciendo ese espacito, ¿se llama espacio en español? Sí. Espacio entre los puntos más pequeños. Entonces podéis jugar entre 3 parámetros. Cuando vas a utilizar esos tipos de equipos por la primera vez, el Beauty Tech lo hemos realizado para que el nivel menor de potencia más bajo, el nivel más bajo es de verdad muy bajo, tan bajo que os va a resultar difícil generar el arco eléctrico. Eso está hecho a posta. Y después, conforme que tengáis más prácticas, podéis aumentar el nivel. Pero es muy importante ver que
la intensidad del tratamiento también es relacionada a la duración del arco eléctrico, la duración del arco en cada puntico y la distancia en cada puntico. Eso es muy importante. El equipo tiene como un sistema de seguridad. Entonces estaba probando, por lo menos si se estudia mucho la intensidad, mandaba con una alerta, porque la frecuencia estaba mucho sin estar mal. Perdón. El equipo como tal. El equipo como tal. Él te avisa cuando estás con demasiada energía, ¿cierto? No conocemos ningún equipo en comercio que tiene ese tipo. O sea, Cuando dice demasiado alto, ¿qué quiere decir? es que lo que notábamos era, no sé si sería en su momento la batería, pero si se le subía la intensidad, él como que se frenaba. ¿Es el nuestro equipo o...? El anterior, el que de hace 4 años. Ah, sí, eso era algo, eso es otra cosa, eso lo hemos hecho para que el equipo no se rompiera, porque era el primer modelo, porque se rompía por demasiada alta potencia, entonces le cambiamos algo en el software, que después se lo cambiamos nuevamente y ahora ya no hay más, ya eso no hay más. Estaba pensando si hubiera algo más, no, bueno, entonces es importante entender que la intensidad del tratamiento es proporcional a la duración del arco eléctrico, a la potencia del arco, a la distancia entre los punticos y el área cubierta. Cuanto más área vais a cubrir, más en intensidad. Y hemos hecho muchos tratamientos también cubriendo toda la cara.